Un adolescente ha sufrido durante toda su vida una serie de abusos y maltratos, no solamente de parte de su familia, sino también de personas externas. Cuando llega casi a la mayoría de edad, comete una serie de brutales asesinatos. Es condenado a muerte y esto abre un debate. ¿Un menor de edad debe o no debe recibir este castigo? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Sean Richard Sellers nace el 18 de mayo de 1969 en Corcoran, California, Estados Unidos. Sean tuvo una infancia inestable. Sus padres, una joven de 16 años llamada Vonda Belofato, y su padre, un hombre alcohólico quien prácticamente no tuvo presencia en su vida, se separaron cuando él tenía solamente 3 años. La figura paterna que siempre vio fue la de su padrastro, el camionero Leo Belofato, con quien su madre Vonda se casó para formar una nueva relación. La madre del chico se marchaba en el camión con su nueva pareja, por lo que el joven frecuentemente se quedaba con parientes, sufriendo una triste sensación de abandono mientras su madre y padrastro conducían por el país. Aunque en algunas oportunidades la pareja se lo llevaba a vivir con ellos, era una vida nómada y errante. Cuando tenía 16 años ya se había mudado muchas veces y llegó a conocer hasta 30 ciudades diferentes. Debido a esta inestable rutina, Sean se mostraba solitario, introvertido y muy reacio a buscar nuevos amigos a donde iba. También se sabe que estuvo expuesto a la violencia y a la humillación dentro del entorno familiar, ya que sufría golpizas a manos de su madre y también de su abuelo. También se supo que era humillado por el resto de su familia. Un tío con el que vivía lo hacía andar en pañales a los 12 y 13 años porque todavía mojaba la cama. Si mojaba la cama 2 noches seguidas, el tío le hacía llevar un pañal sucio en la cabeza todo el día. Todos estos castigos eran aprobados por la madre de Sean. Cabe destacar que sucedían mientras ella estaba en la carretera con su nuevo esposo. Según se sabría más adelante, un familiar abusó sexualmente de Sean cuando apenas era un niño. Esto podría explicar por qué a sus 12 años él seguía mojando la cama. En esa misma época, él comenzó a juntarse con chicos que formaban parte de pandillas, pero más allá de sentirse arropado por ellos, estos personajes lo que hacían eran golpearlo y tratarlo muy mal. Desde una edad muy temprana, Sean comenzó a utilizar armas. Sabía bien cómo usarlas porque sus padres tenían varias en la casa. La madre y el padrastro del chico decían que eran necesarias para su protección, ya que cuando ellos salían a la carretera podían toparse con cualquier tipo de personas y necesitaban estar protegidos. Además de eso, sus tíos, los hermanos de su madre, tenían una afición muy peculiar por la caza. Llevaron al adolescente en varias ocasiones a cazar con ellos, y cuando él se negaba a matar a los animales, le daban unas palizas brutales. Todo lo que pasaba en la casa hizo que Sean poco a poco fuera aislándose de todo el mundo, no solamente de los chicos a su alrededor, sino también de su propia familia. Su rendimiento en la escuela, a pesar de esto, era muy bueno. Sus profesores tenían los mejores comentarios sobre él. Decían que parecía un chico superdotado y que tendría el mejor de los futuros posibles. Esto, más allá de motivar a Sean, hacía que se sintiera todavía peor. Según dijo, pensaba que en su casa no tenía el apoyo suficiente para poder explotar
todo su potencial y culpaba a sus familiares de que él jamás lograría hacer algo bueno en su vida. Varios de los conocidos del adolescente dijeron que poco a poco él fue interesándose en el ocultismo y en el satanismo. Fue leyendo sobre esto en diferentes libros y también comenzó a realizar algunos rituales. Para cuando cumplió 16 años, su familia ya estaba asentada en Oklahoma y él era un experto satanista. Tenía muchos conocimientos del tema y también hablaba mucho acerca de esto con las personas que conocía. El chico se reunía con un grupo en una casa abandonada, donde comenzaron a practicar sacrificios con muñecas. Realizaban actos de automutilación como poner objetos afilados en su cuero cabelludo. También Sean aprendió que autoinfligirse dolor le provocaba placer. Almacenaba jeringas con su sangre en el refrigerador de la casa, algunas de las cuales bebía en la escuela. Comenzó a involucrarse con las drogas, tomando anfetaminas para mantenerse despierto y poder realizar todos sus rituales. El consumo de drogas no ayudó a frenar este sádico comportamiento que tenía. Todo lo contrario, lo potenció aún más. Cuando dormía, soñaba con matar y mutilar personas. Decía que escuchaba voces que le decían que debía disparar contra los compañeros de clase y matarlos a todos. En algún momento comenzó a tener sueños en los que mataba a sus padres. Este sueño, a diferencia de otros que tenía Sean, se hizo realidad en 1986, cuando todavía era menor de edad. En esa época, Sean ya había comenzado a hacer amigos, personas a las cuales también les interesaban las artes satánicas y el ocultismo. Entre ellos había un chico llamado Richard, el cual más adelante fue su cómplice. El 5 de marzo de 1986, Sean llegó a su casa por la mañana después de supuestamente pasar toda la noche en la casa de un amigo. Encontró que la puerta principal había sido forzada. Según contó en la primera declaración, Sean subió a la habitación de sus padres y los encontró a los dos en la cama en un charco de sangre. Rápidamente llamó a los servicios de emergencias y tanto la policía como los bomberos llegaron en unos minutos a la casa. Según comentaron los agentes que llegaron a la escena, Sean estaba visiblemente afectado. Su madre y su padrastro habían sido asesinados en la casa. El informe forense mostró que ambos tenían un disparo en la nuca. El arma homicida había sido una de las armas que ellos mismos tenían en la casa, pero no encontraron huellas porque había sido limpiada. La escena estaba completamente desordenada y a simple vista sí podía relacionarse con un robo que había salido mal, pero mientras la policía iba investigando, se dieron cuenta que había cosas que no concordaban. Primero, que todos los objetos de valor de la familia estaban en la casa, y les parecía muy extraño que solamente la habitación estuviese desordenada. Usualmente en los robos los ladrones suelen buscar en todos los rincones de la casa, cosa que no había pasado en esta escena. Pero no había ningún sospechoso, y además para ellos en ese momento culpar a Sean no era algo viable. El joven estaba histérico del dolor cuando llegaron a consolarlo y pensaban que no era posible que un adolescente pudiera actuar tan bien, ni tampoco obviamente que tuviera la sangre tan fría como para dispararle a su madre y padrastro. Fue un día después que el amigo de Sean, Richard Howard, con quien supuestamente había pasado toda la noche, hizo una espeluznante confesión a la policía. Sean había asesinado a sus padres, y no solamente eso, ellos no eran sus primeras víctimas. Según contó Richard, el primer asesinato del joven fue en una tienda de alimentación. El empleado del lugar, llamado Robert Bower, murió a manos del adolescente. Richard comentó que su amigo se enojó porque Robert no quiso venderles
unas cervezas ya que eran menores de edad y pasaron varios días planeando asesinarlo. Según Richard, Sean le dijo que quería saber cómo se sentía quitarle la vida a alguien y que esta fue la motivación para cometer el crimen. 3 meses después de ese asesinato, el chico le quitaría la vida también a sus padres. And I had a .357 Magnum, a revolver in my hand. Whenever he looked at me, I lifted the gun up and squeezed the trigger, and I missed. It whizzed right by his head. When he was just about 2 feet from me, I squeezed the trigger for the 3rd time, and the bullet entered through his heart and through his lungs, and it was a hollow point shell, and blood completely splattered on the opposite wall, and he hit the ground, and we walked out. We didn't take any money, we didn't take any merchandise. We only took the life of an innocent man for Satan. A la declaración de Richard, el amigo de Sean, se le sumó la del director de la escuela donde ambos estudiaban. El adolescente había escrito un ensayo como parte de una tarea. En este ensayo decía que había asesinado a un hombre y que no sentía ningún remordimiento. La profesora que revisó el ensayo pensó que Sean estaba fantaseando. Siendo un chico tan inteligente, ella pensaba que su imaginación podía ser muy creativa. Pero cuando escuchó la noticia del asesinato de los padres del joven en los medios de comunicación, pensó que ese escrito tenía algo que ver y se lo llevó al director. El director al siguiente día llamó a la policía. Teniendo estas 2 declaraciones, el 6 de marzo de 1986, Sean es arrestado por la policía con 3 cargos de asesinatos en primer grado. Le niegan la fianza y es llevado a la cárcel a la espera de su juicio. El 24 de septiembre de 1986 inició el juicio en el Palacio de Justicia del Condado de Oklahoma. Estaba siendo juzgado primero como menor de edad. Sin embargo, tras analizar el informe psicológico realizado por la Fiscalía, el juez decidió que el acusado fuese procesado como un adulto. Varios de los compañeros de clase de Sean subieron al estrado para testificar. Dijeron que el chico estuvo diciendo que había matado gente y que no sentía ningún remordimiento. Un psicólogo de la fiscalía alegó que era un sociópata. Todo esto lo tomaron sus abogados defensores. Ellos basaron la defensa en demostrar que el adolescente no había sido consciente de lo que hizo durante los crímenes. Argumentaron que había sido poseído por el demonio y que en ese instante llevaba 3 días sin dormir. Había consumido anfetaminas y también bebidas energizantes. Por ello, en el momento de los asesinatos, él no estaba en un estado mental normal y pensaba que todo había sido como parte de una ceremonia ritual para Satán. Well, when Sean was probably around the age of 13 or 14, he started dabbling in what they call black witchcraft, which is a more dark side of the witchcraft. He then moved into Satanism, studying the occult. He was heavy into Dungeons and Dragons, and once he mastered that, he was trying to feed that power that he was receiving, and so he moved into Satanism. He was doing rituals. He had a satanic altar set up in the home, which is what the prosecution used against him, his satanic Bible. He was writing satanic papers and handing them in his classes at school. Los alegatos de la defensa no funcionaron y el 14 de octubre de 1986, Sean Sellers fue declarado culpable de los 3 cargos de asesinato en primer grado. Le dieron la pena de muerte, una sentencia que en ese momento fue muy controversial debido a que él tenía 17 años cuando realizó todos estos asesinatos y todos estos actos criminales. Para muchos en ese momento, él no tenía que ser condenado a la pena de muerte, sino tenían que darle una condena distinta.
El asesino en ese momento comenzó a cumplir su pena en prisión, esperando el día de su ejecución. Mientras estuvo en este lugar, él se volvió cristiano. Sus amigos con los cuales realizaba los actos satánicos fuera de la cárcel abrieron un sitio web con su nombre y se hizo una campaña buscando un indulto. Esto basándose en su conversión religiosa, también su edad y la participación que había tenido en el satanismo. Mientras estaba en el corredor de la muerte, él hizo numerosas apariciones en medios de comunicación, apareció en documentales sobre satanismo y también sobre asesinos en serie. Sean tenía varios hermanastros, ya que su padrastro había tenido hijos antes de casarse con su madre. Ellos dudaban de la conversión al cristianismo del hombre. Decían que no era sincera. De todos los familiares que tenía, solamente su abuelo creía que su conversión en realidad había sido genuina. Por su parte, el capellán de la prisión dijo en varias ocasiones que él creía que en efecto Sean se había rehabilitado, se había convertido de una manera muy buena al cristianismo y que todo lo que hacía era real. En una de las tantas entrevistas que Sean dio a la televisión, narró lo que había sucedido la noche del asesinato de su madre y su padrastro. Él dijo que llevaba unos días muy duros en esa ocasión. Tenía 3 días sin dormir, había estado consumiendo anfetaminas, había estado bebiendo bebidas energizantes y se sentía muy nervioso. Dijo que cuando se fue a acostar a su cama esa noche, comenzó a sentir una sensación muy extraña y dice que comenzó a escuchar voces que le decían que tenía que asesinar a sus padres, que de esa manera se sentiría mejor. Sean bajó y fue al depósito de armas que sus padres tenían, sacó una de las armas, el revólver con el que los terminó asesinando y subió a la habitación. Cuenta que utilizó uno de sus calzoncillos para que no salpicara tanta sangre y también para intentar que el sonido de la bala no se escuchara en todo el vecindario. Al primero que le disparó fue a su padrastro, lo hizo en la nuca. Sean cuenta que el ruido del disparo despertó a su madre. La mujer no tuvo ni 10 segundos para defenderse cuando su propio hijo le disparó. Él de nuevo lo hizo en la nuca. Sean vio que la escena había quedado muy mal, había mucha sangre, así que limpió un poco de la sangre, también se quitó la ropa que tenía, se bañó, puso la ropa en una bolsa, limpió el arma homicida, desordenó un poco la habitación y luego de eso salió de la casa. Antes de irse a la casa de su amigo, forzó la entrada principal. Quería que la hipótesis de robo fuera lo más creíble posible. Luego de eso se fue con su ropa a la casa de su amigo. Él le ayudó a tirarla, a deshacerse de ella, le contó todo lo que había pasado y los chicos estuvieron juntos toda la noche hablando de su vida como si estuvieran en una pijamada. And I shot them both in the head as they slept. And I remember feeling like someone had just picked this big rock up off my shoulders, like all the burdens of the world had been gone from me, like relief, you know. And I laughed, I giggled hysterically. Sean trató de apelar en diferentes ocasiones. En 1999 afirmó que tenía un trastorno de personalidad múltiple, ahora conocido como trastorno de identidad disociativo. El Tribunal de Apelaciones dictaminó que en efecto había algunas pruebas incontrovertidas en la conversión religiosa del hombre y que de hecho también podría sufrir de un trastorno de personalidad múltiple. Pero el panel de jueces concluyó que si bien él podía haber estado mentalmente inestable en el momento de los crímenes, el reclamo se había hecho demasiado tarde para ser presentado en una apelación. El equipo legal del hombre volvió a hacer un reclamo de locura a la Junta de Clemencia, pero se negaron completamente a considerar el tema. 2 días antes de su ejecución, él presentó 2 apelaciones más, una en la que argumentaba que se habían violado sus derechos y otra en la que apelaba por su mala salud mental. Ambas fueron rechazadas inmediatamente. En ese momento trató de encontrar apoyo en organizaciones para los derechos humanos. Fue así como Amnistía Internacional
criticó el proceso frente a un consenso legal y moral internacional. Este consenso era que la pena de muerte no debía usarse en contra de menores y declararon que Estados Unidos estaba listo para mostrar su apoyo a las violaciones de los derechos humanos, porque el estado de Oklahoma tenía la intención de matar a Sean Sellers por delitos cometidos cuando todavía era menor de edad. Durante esos 2 días el caso ganó mucha relevancia. Si bien ya era muy conocido en Oklahoma y en otros lugares de Estados Unidos, fue en ese momento que tomó muchísima controversia. Muchas personas que estaban en ese momento en contra de la pena de muerte fueron hasta Oklahoma para mostrar su apoyo a Sean. Pero esto no hizo que el estado de Oklahoma se arrepintiera de su decisión y el 4 de febrero de 1999, Sean Sellers fue sacado de su celda en el corredor de la muerte y llevado a la sala de ejecución, donde había varias personas que estaban esperando ver cómo a este hombre le aplicaban la inyección letal. Había familiares de su padrastro, sus propios familiares, también había amigos de Sean que habían llegado a apoyarlo. Él, cuando lo acostaron en la camilla, comenzó a cantar y también a decir varias frases religiosas. Antes de morir dijo en voz alta: «Aquí vengo, Padre. Estoy llegando a casa». Luego se volteó hacia el alcalde que estaba presente, Gary Gibson, y le dijo: «Hagámoslo, Gary, empecemos». Entonces comenzó a cantar: «Libera mi espíritu para que pueda alabarte. Libera mi espíritu para que pueda adorarte». Esas 2 líneas fueron las últimas palabras del asesino. Fue así como el 4 de febrero de 1999, Sean Sellers, de 29 años, fue declarado muerto a las 12:17 del mediodía. Fuera del lugar había unas 100 personas, como les dije, todas opositoras de la pena de muerte. Algunos encendieron velas y otros estaban leyendo las escrituras. Todos esperaban alguna noticia de último minuto para que el hombre no fuese ejecutado, pero no fue así. Sean Sellers hizo pensar a muchas personas que en realidad se había convertido al cristianismo, que había encontrado una relación con Dios y que se arrepentía de todo lo que había hecho. Pero muchas otras personas pensaban que él simple y sencillamente estaba actuando. De esa manera, Sean Sellers se convirtió en una de las 22 personas que han sido ejecutadas en Estados Unidos por haber cometido crímenes siendo menores de edad. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso lamentable por los padres de este hombre y creo que al final de cuentas muy controversial. Hay temas muy controversiales como la misma pena de muerte, que desde ya ha generado muchos debates, y también otra cosa que genera mucha controversia en estos tipos de crímenes y que hemos visto ya muchas veces en este canal, y son los menores de edad que cometen brutales asesinatos. Mucha gente cree que tienen la oportunidad de reinsertarse en la sociedad y muchos otros piensan que si a una edad tan temprana hicieron crímenes tan horribles, cuando lleguen a mayores podrían cometer cosas todavía peores, así que no merecen esa segunda oportunidad. Sean hizo que la sociedad tuviera un debate muy grande. Había gente que lo apoyaba, gente que no lo hacía, y al final él no logró su cometido, que le retiraran la pena de muerte. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Tengo otro canal de esta misma temática donde comparto espacio con mi novio, se los dejaré en la descripción de este video. Además, si me quieren seguir en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.